Ok, buenas tardes, bienvenidos a esta clase de lo que tiene que ver con acotado, es el tema que nos va a ocupar hoy, para lo cual voy a compartir la pantalla para mostrar una presentación que tengo acá. Ok, entonces vamos a hablar hoy sobre el tema de acotado y hay como mucha luz de fondo, voy a apagar un momento acá la luz. Tema 4, acotado de figuras planas, es lo que viene hoy. Y para esto voy a mostrar unos ejemplos que tengo para hacerlo de una forma práctica y puedan utilizarlo para la actividad de esta semana. Aquí tengo un material que tengo yo por allí de las normas DIN y voy a explicar rápidamente cómo es la forma de acotar correctamente. El tema de acotado es muy extenso y en muchos casos y la idea es tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Básicamente cuando estamos acotando una figura, tenemos lo que sería la línea de cota, que es la línea donde colocamos la magnitud, y tenemos las líneas de auxiliares de cota o extensión de cota. Lo importante aquí destacar es que, bueno, la norma establece unas medidas, nos indica que en la parte o sea, que las líneas auxiliares de cota no tocan realmente al objeto, sino que van separadas a una distancia más o menos de 2 o 3 milímetros. Ok, esto, o sea, un pequeño espacio que se deja allí para que no salen desde el dibujo, sino que hay un pequeño espaciamiento allí. Y de igual forma también deben sobresalir un poco de lo que es la línea base o la línea de cota. Entonces, tenemos línea de cota y líneas auxiliares de cota. Y tenemos la medida que nos indica la dimensión que estamos acotando. ¿Ok? Las líneas de cota y auxiliares de cota son un poco más claras o más delgadas que las líneas de contorno de la pieza que estamos dibujando. Es decir, cuando vemos el dibujo, debemos rápidamente distinguir cuál es el contorno visible de la pieza y en un segundo plano estarían las líneas de cota. Deben ser un poco más suaves. Aquí tenemos otras reglas. Voy a ir tocando por acá para poderlas ver. Y tenemos, bueno, aquí aunque no se nota la separación, la debe haber. Eh, Aquí lo que me interesa destacar es lo siguiente. En la norma se establece que debería haber entre la primera, cuando tenemos varias cotas como que montadas una sobre otra, la primera debería estar a 10 milímetros de la línea del objeto. Es decir, que esta distancia de aquí para acá deberían ser 10 milímetros. Y si hay cotas sucesivas, o sea, hay cotas después de esa, pueden ir a una distancia mínima de 7 milímetros, como lo indica acá. ¿Qué más es importante existen varias normas para acotar. Nosotros vamos a acotarse con las normas DIN o las normas internacionales. Y ellas tienen, la diferencia la voy a decir de una vez para que ustedes o sea, hay mucho material sobre esto y quiero solamente precisar lo más importante. Cuando estamos en el sistema internacional o en DIN, nosotros no cortamos la línea base de la cota, es decir, vamos a colocar el texto sobre o la medida sobre la línea de cota sin cortarla. Existe en el sistema americano, ellos cortan la línea base de la cota y colocan el número como que en el medio, pero para nuestro caso no lo vamos a hacer así. Otra cosa importante es que las cotas verticales van rotadas 90 grados, porque en el sistema americano cortan la línea base de cota y lo ponen de manera horizontal. Entonces, y siempre se debe estar leyendo como si girásemos el dibujo hacia la derecha. O sea, siempre van en esta posición. Aquí también, bueno, aquí resaltan esto que las líneas de contorno son más gruesas, que el espesor se puede indicar, bueno, en inglés es thickness, que es el espesor, que se coloca como no aparece en la figura o no hay una vista lateral, se puede colocar así, pero en nuestro caso, como vamos a tener vistas auxiliares, el espesor iría en las vistas auxiliares. También tenemos que lo concerniente a la flecha, a las terminaciones de la flecha, más adelante también hablo sobre eso. Y también aquí está nombrando que hay una pequeña separación de 1 o 2 milímetros que sobresalen de las líneas auxiliares de cota. Ok, la norma también indica que el número debe ir centrado respecto a las líneas, o sea, en la extensión de la línea. Es decir, el 60 en este caso está en la mitad, el 40 en la mitad y así sucesivamente.
Si no cabe, porque hay muchas, o sea, la regla tiene muchas excepciones porque cuando estamos acotando piezas en la realidad de repente cuesta un poco hacerlo. Si por lo menos el 20 no pudiese colocarse aquí, se extiende la línea de cota y se coloca en otra posición. Ya de aquí en adelante vamos a ver como que unas excepciones y unas reglas para algunos casos, pero es posible que se consigan con casos más difíciles que van a tener que solucionar. Respecto a la punta de la flecha, bueno, aquí indica que estándar se debería colocar así. Ok, aquí para diseños CAD hay varias configuraciones de flecha. Realmente cuando se hace en AutoCAD, yo la configuro en el AutoCAD para ponerla de esta manera. Pero cuando trabajamos en el dibujo, tenemos otra forma. Yo voy a mover un poquito la cámara para que se vea la pizarra que tengo detrás. Ustedes me van a indicar si se está viendo bien. Y ahí voy a explicar un poco los ejemplos de lo que es la punta de la flecha. Ok, estoy tratando de enfocar aquí. Voy a poner la luz. Ahí sí se puede ver lo que tengo, ¿no? En la primera, ajá, del lado izquierdo, el sistema, lo de abajo, lo que está como achurado o con rayitas es el objeto, ¿no? Tengo una línea, puse una línea auxiliar de cota y la línea base, y la flecha se hace como que regresamos por la misma línea y abrimos un poco, y, voy a mover otra vez, y regresamos del otro lado y hacemos la flecha. Aquí estaría, de esta forma debería quedar cuando se hace en papel, ¿ok? O sea, es como que regresamos y abrimos un poquito al final. Los ejemplos que he puesto aquí al lado es como que no deberíamos hacerlo así. Se puede usar la diagonal, pero se usa en arquitectura solamente. La flecha sólida tampoco lo vamos a usar y la que son los dos líneas solamente tampoco la usamos. La forma correcta cuando trabajamos en papel es regresar un poco por la misma línea y abrir al final de ambos lados. ¿Okay? Voy a volver a mover la cámara. De todas maneras, como la clase está siendo grabada, van a poder verlo más adelante. Bueno, no apagué el micrófono. Ok, ya volví a colocar la cámara en el puesto. Bueno, aquí este material, como está quedando grabado, aquí varias formas. Normalmente se debería hacer, nosotros podemos regresar por la línea más o menos en una escala normal, unos 4 o 5 milímetros, es una dimensión, pero lo que debemos tratar es de que si hacemos 5 milímetros, que en todas las flechas sean iguales, o sea, que todas regresemos durante 5 milímetros, no que unas más largas, unas más cortas, o sea, deben estar más o menos unificadas. Aquí también están los ejemplos que ya les mostraba de la diagonal y aquí van explicando. Esto es un material de una norma alemana, por eso está en inglés, ¿ok? O sea, no lo hago simplemente lo he puesto así porque es el material que yo tengo para trabajar, ¿ok? Pero no se preocupen de que esté en inglés porque las instrucciones las estoy dando en español. Luego, aquí tengo por lo menos algunas formas de que considera la norma que es incorrecta, ¿ok? Y formas de terminación y todo eso. Que tenemos acá, bueno, aquí hice una línea sin querer en el, déjenme pasar aquí. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, eh, una forma que él considera incorrecta. Si se observa bien, esta línea, esta cota está por dentro de la figura, o sea, el contorno es este de acá. Y se debe evitar, pero a veces no es posible evitarlo. O sea, ellos lo consideran error, pero a veces toca porque no hay casi espacio. Este cruce de líneas acá donde dice 20 y 10 también lo considera incorrecto. Esta forma de acotar aquí a diferentes alturas también lo considera incorrecto. Sobre la línea, este 10 está sobre la línea auxiliar de cota de las sucesivas cotas de abajo, también es incorrecto. Y el cruce de líneas, esta línea auxiliar está cortando este 70 que está acá. ¿Cómo debería hacerse? Debería hacerse como está en el ejemplo de abajo, ¿ok? O sea, buscar una mejor posición para que las líneas no estén tan entrecruzadas. Entonces, esto sería como que la forma incorrecta de hacerlo y aquí abajo está la forma correcta como se debe hacer. Aquí hablan de la terminación en slash, ¿verdad? En diagonal, que nosotros en mecánica no la usamos, o en esta asignatura no la usamos. Y aquí, bueno, este habla de un punto base aquí, que es este punto, que es cuando es una medida como referencial, tampoco lo vamos a usar nosotros en este caso, ¿ok? Vamos a siempre usarlo más o menos como está aquí.
y de ser posible evitar las cotas internas. Fíjense que el 10 y el 5 son cotas que están dentro de la pieza porque no había manera de acotarlas por fuera. Entonces siempre van a haber unas excepciones. Lo que debemos evitar a toda costa es que las líneas se estén entrecruzando. Esa sería la forma. Aquí tenemos para los diámetros. Hay figuras, cuando tenemos figuras planas y vemos un eje de simetría, un eje axial, el símbolo phi indica que es un diámetro, ¿ok? Así no estamos viendo el círculo, sino que estamos en una vista lateral. Al colocar este símbolo sabemos que es una pieza circular. A veces pues cuando acotamos figuras circulares no es tan necesario colocarlo, pero si la figura es plana, o sea, se ve como plana, pero es cilíndrica, debemos colocarlo allí. Aquí está un poco también lo que yo les explicaba sobre eh, las cotas horizontales las debo leer desde la parte de abajo, ¿ok? Y las cotas verticales las voy a leer desde la parte derecha como si estuviera girando hacia a ese lado para poder leer. Es decir, que si este 50 yo lo colocase aquí al revés, no me va a servir, ¿ok? Entonces, vamos a continuar aquí. Bueno, hay unos sistemas de acotados que es lo que se llama, por ejemplo, el sistema línea base. Esto es un sistema para fabricación. Ya les explico por qué. Si observan, todas las cotas de esta pieza que está acá están saliendo de una misma línea. Es decir, todas comienzan allí y no se estoy acotando como que este pedazo, como que este pedazo. Esto se usa para fabricación. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una pieza que se va a realizar en un torno o en una fresadora, aquí estaría mi cero. Y a partir de allí yo hago todas las medidas. Imaginemos que es un eje que tiene varios escalones, varios diámetros. Y es más preciso que todo parta desde el cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo una dimensión aquí y sabemos que hay un pequeño error por las tolerancias y vamos acumulando, acumulando, al final la pieza no va a tener la longitud que por lo menos si fuesen 100 milímetros, de repente va a quedar de 101 milímetros, porque todos los errores los voy a ir sumando. Mientras que si uso el sistema línea base, los errores no se van a sumar porque van a estar todos allí partiendo del mismo origen. Entonces esa es la ventaja de usar línea base, sobre todo para los procesos de fabricación. También es la misma pieza, pero ahora está acotado en un sistema que se llama cadena, en inglés se dice chain, que es un sistema que, como le expliqué, aquí sí voy acotando medida por medida. Esto ya no sería para fabricación. Se coloca también, esta cota pareciera redundante. La norma dice que se debe colocar entre paréntesis, porque es como que la suma de todo esto. Pero ya es como una dimensión extra o adicional o sea, que si yo hiciese la suma no la necesitaría colocar. Vamos con la siguiente. También hay un sistema, también se puede usar de forma combinada, es decir, el línea base, aquí tenemos línea base y aquí tenemos cadena. Se pueden usar ambos también. O sea, todo depende de lo que queramos expresar allí en el plano. Y lo otro, pues también tenemos acotados de los radios. Cuando usamos radios, vamos a colocar la letra R y depende, si el espacio es muy pequeño, vamos a acotar hacia afuera, porque aquí R10 no va a caber. Y si hay más espacio, podemos colocar la cota dentro. ¿Sí? Los redondeos se acotan así. Si este es un file interno, lo podemos colocar así. Entonces, hasta ahí llegaría la presentación. De todas maneras, yo he puesto en el aula también un material sobre acotado. Y lo que les quiero decir es que, bueno, si tienen alguna duda, ¿qué va a ir para esta semana para el ejercicio, para la lámina evaluada? Yo colocaré una pieza allí a una escala de 1 a 1 y los mandaré a acotar. Entonces ustedes van a buscar la mejor manera de hacer ese acotado. Por supuesto va a tener radios, va a tener algunas cosas allí, longitudes, dimensiones y todo eso debe. ¿Cuál es el criterio para hacer un correcto acotado? Cuando yo estoy haciendo un acotado, yo debo acotar de tal manera de que no falten cotas o medidas, porque yo siempre debo tener como en el pensamiento de que lo que estoy acotando alguien lo va a fabricar y no lo voy a hacer yo mismo. O sea, es un criterio más o menos que uno puede usar para saber que está acotando correctamente. Imaginemos que yo estoy diseñando una pieza y que luego se la voy a entregar a otra persona que va a hacer y que la va a fabricar y yo no voy a estar con esa persona. Entonces, yo debo acotar de tal manera de que allí no falten medidas, porque esa persona si no las tiene,
no va a poder fabricar la pieza o la va a fabricar de una manera incorrecta. Si de repente hay centros de círculos, o sea, hay agujeros dentro de la pieza, yo debo colocar allí la distancia de ese agujero desde alguna de las líneas, o sea, la distancia X, la distancia Y o la distancia horizontal y vertical, y debo colocar además el radio o el diámetro de ese agujero. Si el agujero está sobre un eje de simetría, solamente con una de las dos medidas sería suficiente. Cuando está sobre ejes de simetría no necesitaría las dos dimensiones, o sea, la horizontal y la vertical, sino que con una sería suficiente. Entonces, eso, ¿por qué les digo de esa manera? Porque hoy en día se realizan muchos planos que de repente se fabrican inclusive en otro país y uno envía los planos y eso va para fabricación y debe ir bien acotado. El criterio también indica que no deben faltar ni sobrar cotas, o sea, no puedo empezar a colocar y a colocar medidas porque voy a congestionar el dibujo y voy a tener cotas en exceso y no debo tener cotas de más, o sea, no deben faltar ni deben sobrar. Ese es el criterio que vamos a manejar y todo bien ordenado y de la mejor manera posible. Como les digo, de repente van a tener que romper la norma en algún momento porque el espacio es pequeño, porque no cabe algo o se van a cruzar líneas auxiliares de cota. Eso puede pasar y eso yo lo he visto en muchos planos de fabricación, sobre todo si son piezas complejas, este, se hace de esa manera. La otra forma, por lo menos cuando son planos que van a escala, pero eso más que todo para arquitectura, ellos no acotan tanto porque los planos en arquitectura se hacen en formatos muy grandes, en formatos a 0, A1, A2, que son formatos grandes, y ellos imprimen a escala, o sea, eso se hace, yo he hecho planos también de ese tipo, se imprimen a una escala, el AutoCAD, por lo menos si es en AutoCAD, se permite imprimir en escalas reales, y si falta una medida la toman del plano, ¿sí? Por lo menos si están haciendo una casa, y como no acotan todas las, generalmente acotan son las medidas externas, y el espesor de las paredes, cosas así, o el ancho de las puertas es lo que tienden a acotar mucho. Pero si faltan medidas de una longitud de una pared, simplemente van al plano, lo miden, aplican el factor de escala y ya saben cuánto miden en la realidad. Pero en mecánica no trabajamos tanto así. En mecánica trabajamos con que ya están todas las dimensiones. Ustedes deben haber visto, por lo menos en la televisión, que hoy en día hay máquinas GNC. O sea, las máquinas GNC son máquinas que uno hace un modelo y ella como que lo fabrica con una cortadora láser o con plasma. ¿Sí? Entonces eso indica que también debe tener todas las dimensiones, porque si falta alguna pieza, una medida, la máquina no va a poder fabricarla, ¿ok? Entonces, hasta este momento llega la presentación y si tienen dudas en este momento las pueden hacer y si les surgen dudas más adelante, pues las haríamos por el aula o por el canal de YouTube o por el WhatsApp o por algún medio de esos que tenemos para comunicar. Bueno, entonces quedan abiertos los micrófonos y las cámaras para que ustedes puedan intervenir. Voy a colocar también si para lo del chat que no lo estoy viendo. Ok, voy a activar aquí el chat. Ok, aquí me preguntan que para cuándo sería esa entrega. Es la misma metodología, semana a semana. Abro la actividad, por ejemplo, mañana martes y queda abierta hasta el domingo. ¿Sí? Yo le estoy dando un poquito de prórroga, o sea, el lunes todavía estoy recibiendo la entrega, pero ya ahí los penalizo sí, con puntualidad. O sea, ahí les bajaría unos puntos, un punto, algo así por entrega tardía. O sea, tengo configurada el aula para que reciba hasta los domingos, pero estoy dejando el lunes como entrega retardada, ¿sí? Para, por si acaso alguien tuvo un problema. Pero la idea es que no esperen hasta el domingo a las 11 de la noche para hacer la entrega. Entonces, todas las semanas van a ser así, clase lunes preferiblemente, a menos que yo no pueda por alguna circunstancia. Martes subo la actividad, si tengo chance mismo la subiría. Y toda la semana para trabajar. Y hacer preguntas durante la semana, o sea, eh, no me estén preguntando ya el domingo en la tarde sobre que no han hecho nada de eso, porque ya sería muy tarde para trabajar. Prácticas presenciales. Recuerden que nosotros estamos sujetos a lo que diga el Ministerio de Educación Superior. Lo que se está apuntando es que las prácticas presenciales sean hacia lo que es la última unidad, que es lo de AutoCAD. ¿Ok? En esa parte de AutoCAD
sí estaríamos, preferiblemente ya debemos haber retornado, eso debe estar para final, para diciembre, algo así. Ahí ustedes tienen la planificación, no la recuerdo en este momento, pero ahí deberíamos nosotros estar regresando al instituto y usar los laboratorios con los programas y yo daría clases presenciales para que abordemos la parte del AutoCAD. ¿Hay alguna otra pregunta o inquietud? De mi parte, ninguna. Ok, muy bien. Entonces ya si alguno otro tiene, si no voy a parar la grabación aquí para montar la clase en el canal y ahí va a quedar reflejada. Y la práctica de esta semana va a ser sencilla, va a ser simplemente una figura plana, ¿ok? De repente una o dos vistas, porque si hay algún espesor. Y es algo sencillo para realizar. Bueno, entonces muchas gracias por haberse conectado y voy a detener en este momento la grabación.